Bueno, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con esta segunda parte para tratar de complementar, digamos, esta parte de la clase con el texto de Jones y Wong. Enganchado un poco a lo del video anterior, el texto de Levitsky sobre la transformación del peronismo. El texto de Jones y Wong tiene obviamente un desarrollo de una lógica propia mirando la arena de toma de decisiones y sobre todo el Congreso argentino en ese plano. Pero la idea es tratar de recortarnos un poco y de ir al foco, digamos, al foco central o a una de las cuestiones centrales para engancharlo con lo que veíamos del texto de Levitsky. Fundamentalmente, un poco en el contraste de cómo es esto de la transformación del PJ a un partido cartel, ¿no? La cartelización, digamos. Que por otro lado está dada también el funcionamiento de cómo se articula cada uno de los oficialismos de turno con su propio contingente legislativo, digamos, cómo funcionan los oficialismos, o cómo tienden, mejor dicho, a funcionar los oficialismos en el gobierno. Por eso también el texto este de Jones van a ver una referencia no solamente al PJ, sino también a la alianza, ¿no? En términos del funcionamiento del Congreso argentino. Y eso es interesante porque marca cierta tendencia también. Por eso lo que le marcaba es que este texto no está concentrado específicamente en el PJ ni en el cambio desde el punto de vista del tipo de organización y sus impactos, sino que están implícitos dentro de la explicación, digamos, porque el foco es la arena legislativa y su nexo, digamos, en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Así que ahí hay otra cuestión ligada a lo de la disciplina partidaria que también quiero precisar, digamos. En tanto esto, digo, hay una cuestión central, ¿no? Cómo desde distintas perspectivas teóricas, pero particularmente sobre todo se resalta la teoría del cartel o la del gobierno del partido condicional, pero digamos desde esa perspectiva la idea de la, la delegación, digamos, y en ese plano, digamos, de pensar desde dónde y cómo se da esa delegación, tiene una contracara ligado a lo que podríamos caracterizar y que está también presente en el texto de Jones y Wong, que tiene que ver con la disciplina partidaria, ¿no? Así, fundamentalmente, lo que muestra Jones es que, aunque está sobre todo concentrado en la Cámara de Diputados, pero con sus variantes también, pero también es válida para los senadores, ¿no? Lo que pasa es que por ahí los senadores tienen, nuestra Cámara de Senadores tiene un rasgo más claramente ligado a esta idea de los jefes provinciales, a los jefes territoriales, sobre todo la ligación con los gobernadores y la lógica de los diputados, que también está ligada a eso, pero digamos la Cámara de Diputados tiene una incidencia más alta, digamos, eh, de, de la organización territorial dentro de la propia lógica del partido, en una clave que por ahí excede obviamente a los gobernadores y no tiene más que ver también con otro nivel, fundamentalmente algunos intendentes, sobre todo que pueden tener impacto en alguna parte de un bloque o de algunos bloques legislativos del conurbano, ¿no? Intendentes del conurbano. Pero la Cámara de Diputados en ese sentido también sigue esta misma lógica, digamos, de cartelización, y más allá de algunas variantes, pero es importante entender que en ese sentido digamos, esa cadena, esa autonomía está delegada en estos términos, que es como se lo observa, desde estos líderes partidarios, que en general son líderes que tienden a ser básicamente líderes territoriales,
frente a la posición de los oficialismos de turno, es decir, la posición del presidente, ¿no? Y ese alineamiento entre estos jefes provinciales de partido, ¿no? Estos líderes territoriales con respecto a la agenda o el posicionamiento del presidente es clave, porque o tiene que haber una tendencia a coincidir en los puntos de la agenda o de negociación. Entonces no hay coincidencia, lo que hay es algún grado de toma y daca en determinadas políticas o mejor dicho, contrapagos para llevar la agenda del presidente adelante con ciertas restricciones, ciertas modificaciones, pero con un montón de contrapagos. Y esto en definitiva es como podemos entender tanto en la época de la alianza como hacia atrás del menemismo el argumento de Jones, ¿no? Ese argumento está presente, lo pueden seguir tranquilamente con todos los detalles en el texto. Sí ahí remarcar que digamos, el canal de cómo se conduce esa delegación tiene que ver con cómo se traduce, cómo se conecta las arenas digamos, ejecutivas de distinto nivel, la nacional con las provinciales, e inclusive con algunos casos con municipales, y cómo eso se traduce en la articulación a través de la arena legislativa, ¿no? Fundamentalmente a través de las autoridades de la Cámara, sobre todo los jefes de bloque, que son los que articulan, digamos, este grado de autonomía, digamos, en términos de delegación de los jefes territoriales, ¿no? Y ahí entra lo de la disciplina partidaria y cómo se produce, cómo se consigue esa disciplina partidaria, ¿no? Ahí la idea de, por un lado, de la cartelización tiene un impacto, un doble impacto, que nos interesa resaltar, un poco tomado también de distintos puntos del texto de Jones, pero que también tiene que ver, como les decíamos antes con el texto de Levinsky, con las propias características de la organización partidaria y cómo esa organización partidaria se inserta dentro de la arena legislativa, ¿no? Me interesa sobre todo ahí ligar la cuestión de la digamos, como complemento o para resaltar más que complemento de lo del texto de Jones, esta cuestión de la producción de la disciplina partidaria en función de cómo se estructura dentro de esta idea de organización y cartelización bueno, fundamentalmente de los partidos, aunque en este caso específicamente con Levinsky vimos digamos, parte de ese paso o de esa caracterización del PJ, ¿no? La disciplina partidaria, que muchas veces se la ve como algo dado, digamos, como resultado cuasi mecánico de los oficialismos de turno, lejos de eso tiene que ver también con esta idea de cartelización y con esta idea de digamos, de grado de autonomía y de delegación de los jefes territoriales o de los jefes de partido sobre digamos, algunos de sus representantes a través fundamentalmente de los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara, alineando o desalineando su posición con la del presidente, ¿no? Fundamentalmente esto es fácil de observar respecto del oficialismo, ¿no? Pero esa disciplina partidaria implica desarmar esta idea en distintos niveles y con distintas caras, ¿no? Digo, lejos de ser una disciplina partidaria en términos mecánicos o que está dada, es necesario construirla, ¿no? Porque si uno podría presuponer que determinados presidentes consolidan su liderazgo y consiguen mayorías y control de las cámaras, y a partir de ese control de las cámaras hacen o deshacen como quieren. Y esto no necesariamente siempre es así, ¿no? Y por lo menos en los periodos que estamos viendo con el texto de John marcan claramente esta cuestión, ¿no? Uno podría desarmar esa idea de cómo se construye la disciplina partidaria y en términos de cómo se imbrica esa negociación, por lo menos en 4 niveles, ¿no? Un nivel que obviamente tiene que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo, que está detrás de lo que estamos viendo del texto de Jones. Un nivel que tiene que ver precisamente con la presencia de los jefes provinciales y este grado de autonomía, digamos, quien sostiene el control, que en términos de negociación podemos plantear el nivel entre
el nivel, digamos, federal, si se quiere, en ese sentido, del impacto de nuestras instituciones, de nuestro federalismo, entre los gobernadores y el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional. Y después deberíamos, digamos, para seguir un orden, deberíamos deslindar dos niveles más, por lo menos, para desarmar, digamos, para ir desarmando, desagregando este proceso, ¿no? La negociación dentro del propio legislativo, ¿sí? Y ahí la negociación dentro de cada bloque, dentro del propio legislativo. Con lo cual, ¿por qué marcamos esto? Porque, digamos, estos cuatro niveles van a estar cruzados por la lógica oficialismo-oposición, y eso es lo que nos interesa remarcar de esta cuestión. Pero resaltar que se construye, se produce, como diría Ana María Mostapic, la disciplina partidaria, y en esta cadena, digamos, de cómo se articula esta delegación en términos de la cartelización de los partidos y cómo impacta sobre el proceso de toma de decisiones, digamos, qué factores claves, podemos decir, si aparecen desde el punto de vista de la perspectiva analítica, ¿no?, que está detrás de estas miradas. Un primer clásico tiene que ver con el impacto de las reglas electorales, ¿no? Las reglas electorales, para ponerlo en términos, siempre preferimos este término para ponerlo para entenderlo en términos más generales que simplemente el sistema electoral, ¿no? Sobre todo si nos referimos al sistema electoral como procedimiento, digamos, de conversión, de traducción de votos a cargo o bancas, ¿no? Digo, las reglas electorales implican más que el sistema electoral en esos términos, por lo menos entendido, donde juegan desde, digamos, la reelección o no reelección hasta las reglas para poder ser candidato, al margen del sistema, obviamente, electoral. Y junto con esto, una cuestión clave, que es quién nomina a los candidatos y quién tiene el control sobre las listas partidarias, ¿no? Y ahí viene sobre todo el impacto de la presencia de los gobernadores o de los líderes territoriales por el control de la nominación y el control del acceso a esas listas, ¿no? En el caso de los diputados, mucho más claramente o más fuerte que en el caso de los senadores, que por ahí algunos senadores tienen cierta entidad propia y otro peso, o han sido exgobernadores, digamos, pero una lógica muy, muy similar, ¿no? La cuestión es que las reglas electorales, digamos, explican una parte de este proceso, pero no explican todo, ¿no? Necesitamos, para entender esta cartelización y la cadena de delegación, ir más allá, y lo que, digamos, los especialistas han encontrado a través del tiempo, esto que también aparece en Jones, es el impacto de la organización interna del Congreso y la organización interna de los propios partidos políticos, porque tienen digamos, tienen obviamente un correlato dentro del funcionamiento con esa organización, ¿no? Por un lado, entonces, resaltamos la organización interna de los partidos y esa transformación, en este caso leída con el texto de Levinsky a través de esta flexibilización, esta flexibilidad estratégica, digamos, pero hay también, o está ligado a eso, porque hay otros partidos que no tienen ese grado de flexibilización estratégica, pero sin embargo hay un proceso de cartelización y, digamos, y entran también en esta lógica de delegación respecto de la teoría del cartel, ¿no? Y es el caso digamos, acá entraría en el texto de Jones el caso del funcionamiento de la alianza, digamos, con sus particularidades, obviamente, con respecto al peronismo, pero también con rasgos similares en cuanto al funcionamiento como oficialismo. Y la otra, les decía, la organización interna del Congreso, ¿no? Con respecto a la organización interna del Congreso, también es una cuestión clave, porque tiene que ver en cómo se da este proceso, o sea, cómo se construye este proceso de cartelización y cómo se delega, a través de qué prácticas, a través de qué reglas en la arena legislativa, cómo se traduce este proceso. Y es, digamos, lo que podemos leer también en clave de lo que nos presenta Jones, ¿no?
los legisladores de Israel de un partido mayoritario actúan en base a las instrucciones recibidas por los jefes de partido, ¿no? Que delegan una cantidad considerable de poder al líder partidario en el Congreso, e indirectamente al presidente, ¿no? El liderazgo por turnos, dice, utiliza la mayor parte de su poder para obtener beneficios políticos y electorales para los miembros del partido. Dada la naturaleza altamente distributiva de la mayor parte de los beneficios, los partidos de oposición tienen poco incentivo para apoyar la agenda del partido mayoritario y presentan fuertes iniciativas para oponerse a ella, ¿no? Ahí hay dos cuestiones importantes para ligarlo, que están presentes en el texto, que si quieren después por ahí podemos avanzar un poco en la clase, ¿no? Que es el tema del control de la agenda y cómo la organización interna del Congreso, entendida en esta clave de cartelización y de delegación desde los jefes territoriales a los líderes partidarios legislativos, digamos, fundamentalmente a los presidentes de bloque y autoridades de cámara, si se alinea o cuánto se alinea con el presidente, cómo se da ese proceso y qué significa esto del control, cuál es el impacto, digamos, del control de agenda, ¿no? Lo que llaman el control de agenda positivo y negativo. Pero la otra contracara es esa tensión que aparece, y por eso la idea de negociación, ¿no? Hay una frase de Rollero que quedó como grabada y que le dio título a un artículo sobre estas cuestiones de Ana María Mustapik, que marca bien esta lógica, ¿no? Él decía, nosotros somos oficialistas, pero también somos diputados, ¿sí? Y precisamente esa diferenciación entre ser diputados en términos representativos de determinado distrito o de determinado jefe provincial, territorial de partido que expresa, digamos, esos intereses desde el distrito, y ahí tiene que ver con la clave de ser diputados. También se expresa en la idea de somos oficialistas. Somos oficialistas en la medida que respondemos y necesitamos apoyar la agenda del presidente, ¿no? Pero en esa tensión que juega entre ser oficialista y ser diputados, en esa tensión es la que van y vienen esta idea de el grado de autonomía o de juego que pueden tener los representantes en función de el alineamiento entre los líderes territoriales y el presidente de turno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que también la idea, creo que esto ya se lo mencionamos alguna vez, la idea de esa disciplina partidaria, digamos, que también tiene que ver desde dónde se mira y por eso la necesidad de entenderla como proceso, ¿no? Uno puede hablar de disciplina partidaria en función de cómo el oficialismo apoya la política de su presidente, de su líder nacional, digamos así, pero también cómo se produce esa negociación, cómo se construye esa disciplina partidaria, tiene que ver con cuál es el posicionamiento entre esos líderes territoriales del presidente. Y ahí aparece la idea o el concepto de disciplina descentralizada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener o puedo estar mirando de que hay problemas de indisciplina en un oficialismo, pero eso no quiere decir que ese bloque sea necesariamente indisciplinado, sino que es más probable que muestre que hay un alto grado de disciplina descentralizada que tiene que ver con responderle a estos jefes provinciales de partido, a los líderes territoriales, y en todo caso la indisciplina, si lo queremos poner así, o el no alineamiento es entre el interés o los intereses de esos caudillos locales, esos jefes territoriales y el presidente de turno, ¿no? Sea por distintos conflictos, agendas distintas, intereses distintos. Y esa es una clave central, ¿no? Y esa relación está obviamente tamizada, intermediada por la organización interna del Congreso, ¿no? Porque eso también le da un grado mayor o menor de autonomía, depende de cómo estén, no solamente de qué tamaño sea el contingente legislativo, sino
del oficialismo, sino también las características de ese contingente legislativo, no solamente en tamaño, sino en integración, digamos, ¿no? Si es un partido, qué tipo de partido, si es una coalición, si hay, a pesar de ser un partido en movimiento, hay distintos sectores o expresiones y cómo conviven, cómo se articula esa negociación, ¿no? Entonces eso es clave porque tiene mucho que ver y explica, por ejemplo, digamos, todo esto hacia desmenuzar o a poder desarmar, digamos, las propias explicaciones que van a encontrar en Jones, ¿no? Cómo hay una serie de, digamos, de contrapagos, de costos para llevar la agenda del oficialismo del presidente adelante, y hay una serie de costos de transacción, diría North, a pagar en ese proceso de negociación para poder negociar la agenda o negociar los apoyos en función de llevar esa agenda adelante. Y ahí aparecen varias cuestiones puntuales, ¿no? El tema de cómo se financia, con qué recursos se financia, digamos, la política y cómo impacta sobre qué tipo de política, ¿no? Un tipo de política mucho más distributiva y que tiene que pensar en contrapagos, un montón de contrapagos en función de tener una política nacional o una política más sectorializada y menos orientada a las políticas nacionales. Esto tiene un impacto obviamente sobre el tipo de política pública resultante. Entonces por eso nos parece también interesante, porque digo, obviamente esto tiene que ver con el proceso de toma de decisiones y hay un aspecto central del funcionamiento de nuestros regímenes políticos, ¿no? Donde impactan muchas de estas, o impactan de hecho estas dimensiones y estas variables. Entonces me parece que, digo, un poco con estos comentarios más bien breves, pero como para concentrar en algunas cuestiones nodales o en algunos ejemplos de por qué alguna política ha tenido determinada característica u otra, por qué también se pueden construir apoyos muchas veces más allá del contenido en términos del tipo de política pública o incluso ideológico de un programa de gobierno, y cuáles, más allá de, digamos, de las consecuencias de ese tipo de políticas, pero sí las consecuencias en torno a cómo se da el proceso de negociación, y con qué costos se construye ese proceso de negociación. Digamos, así que esto me parece lo más, si se quiere, lo más interesante para poner un poco la perspectiva y cruzar el texto de Jones, con el de Levinsky, inserto, digamos, en esto que estamos viendo de desagregar distintos aspectos de funcionamiento del régimen político y los impactos que tiene su dinámica de funcionamiento. Así que bueno, no me quiero ir sobre cuestiones puntuales para dejarlo por ahí para que nos sirvan de excusa para comentarios y para generar algún tipo de preguntas en el texto. Así que me parece que con esto un poco tenemos concentrado el foco de desde dónde mirar y dónde enganchar el texto de Jones y Wang con respecto a las discusiones que venimos dando y al texto de Levinsky, ¿no? Porque, bueno, un punto central en esto es precisamente entender un poco lo que nosotros solemos decir, la cocina del proceso de toma de decisiones. Y aunque acá estamos puntualizando, en un caso, en nuestro caso particular, en una etapa en Argentina, digo, esta misma perspectiva analítica de qué mirar o cómo mirar, uno la puede utilizar para ir en el tiempo un poco más adelante, un poco más atrás, o poner en perspectiva otros casos, ¿no? Hay trabajos en este sentido de Uruguay, Brasil, Chile, etcétera, que son, no los desarrollamos acá en muchos casos, pero algunos ejemplos por ahí a veces ponemos o aparecen en algunos textos, pero sí es interesante cruzar en esa perspectiva comparada. Bueno, los dejo por acá para hacerlo breve y nos encontramos en la semana y bueno, espero que podamos avanzar un poco más, sobre todo en
comentarios, en preguntas, en algunas discusiones, que se haga más entretenido, digamos, y más utilidad, para poder ver digamos, el potencial de tener algunas herramientas analíticas, sobre todo para ordenarnos qué mirar y desde dónde mirar. No resuelven todo, obviamente, pero sí nos dan una pista de qué es lo importante y qué puede ser lo secundario, y sobre todo en guiar un análisis político, ¿no? De un caso puntual, de un estudio de caso o en términos comparativos, sin duda. Bueno, los dejo acá. Nos vemos en la semana.